la cantidad de soluto que tenga. Vamos a hablar de qué es la solubilidad y cómo ella varía según la temperatura y la presión. Vamos a ver cómo la presión solamente en el caso de gases cobra relevancia. Y vamos a utilizar un diagrama de fase para poder entender mejor quizás lo que son las propiedades, la aplicación o la variación en algunas propiedades coligativas. Fíjense que las propiedades coligativas son ebullioscopía, crioscopía, ósmosis, pero ustedes van a ver que la variación que tengan de aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación. Fusión, sí, de congelación, sí, perdón. Tienen que ver con el tipo de soluto que ustedes están agregando. Y el tipo de soluto que vamos a estar viendo nosotros son solutos no volátiles. Aplicaciones algo alcanzamos a ver, así que sí, vemos bien. Si alguno abrió ya esto, se va a dar cuenta que el PowerPoint de hoy está en dos partes. ¿Sí? Yo con el otro grupo llegué hasta un cierto número de filminas de la otra unidad. Me gustaría llegar al mismo valor, con el mismo número con ustedes. Bien. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la solubilidad? Hay siempre interacción. Yo tengo un soluto y un solvente mínimamente que están en contacto, con el cual se lleva a cabo la dilución y que yo veo que es una solución homogénea, que es una mezcla homogénea llamada solución. Por lo tanto, hay algún tipo de interacción entre ellos. Depende del tipo de interacción que tengan, vamos a ver, ¿puedo lograr la solubilidad o no? ¿A qué lo llamo solubilidad? Llamo cuando puedo formar la solución. Sí, sale ese, pero no sé qué es. Te juro que no sé qué es, porque no tengo nada ahí. Lo único que baja y sube es el de dejar de compartir. También la temperatura va a influir, y vamos a ver cómo influye en la solubilidad de estas soluciones, de estos solutos en la solución, y qué efecto tiene la presión cuando hablamos de gases que queremos solubilizar en un líquido. Generalmente ustedes van a escuchar hablar o van a leer, si estuvieron leyendo o estudiando algo de esto, de que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos dos sustancias que son parecidas, semejantes, como dice ahí, ¿desde qué punto de vista son semejantes? Desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares. Ustedes se acordarán que ya vimos hace varias clases atrás, hablamos de fuerzas intermoleculares, después vimos por qué la dimensión, la magnitud que tienen esas fuerzas intermoleculares, que son las que permiten estar unidas las diferentes moléculas para formar esa cantidad de sustancia determinada. Tienen diferentes magnitudes, diferentes cantidades de fuerzas, ¿sí? Y de acuerdo a eso es lo que vamos a tener que romper. Justamente lo que sucede en estas moléculas, acá no se ve cómo se lleva a cabo la solvatación, ¿sí? Pero la solvatación es la molécula del soluto envuelta, ¿sí? Por moléculas del solvente, por ejemplo, agua. Entonces, si ustedes recuerdan, el agua se caracteriza por tener una fuerza bastante interesante, como la fuerza que generan las uniones puente de hidrógeno. Las uniones puente de hidrógeno se las llevan a cabo debido a que en la molécula se generan marcadas densidades, o sea, una polaridad de la molécula, una densidad negativa y una densidad positiva, o sea, donde hay una mayor cantidad de electrones y una menor cantidad de electrones. Esta característica hace que sea una fuerza bastante fuerte, pero más allá de que sea una sustancia fuerte, se forman estas densidades electrónicas de un lado y hacia el otro. Por lo tanto, si nosotros pensamos en sustancias covalentes, no todas las sustancias covalentes tienen este comportamiento de puente de hidrógeno y algunas ni siquiera de dipolo. Las moléculas de compuestos, como los compuestos orgánicos, se dicen que son apolares o son no polares, es decir, están formadas por grandes cadenas de carbonos y otros elementos que tienen poca diferencia de electronegatividad, por lo cual no se forma tan marcadamente esas densidades, esos dipolos
Por lo tanto, tienen fuerzas que no tienen magnitud semejante a la del agua, ¿sí? Al contrario, es muy diferente. Por lo tanto, generalmente los compuestos orgánicos no son solubles en agua. Pero, existen algunos compuestos, como los que estamos viendo en esta filmina, donde podemos ver que los puntos negros me están diciendo que son los átomos de carbono, mientras que con un color grisecito o blanquecino podemos marcar los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno marcado en rojo. Fíjense entonces que si esto es un etanol, ¿sí?, vemos que hay una unión entre oxígeno e hidrógeno. En un etilenglicol vemos dos uniones entre oxígeno e hidrógeno. En un glicerol, que son 3 ejemplos de compuestos orgánicos, ¿sí?, vemos oxígeno e hidrógeno, porque el oxígeno y el hidrógeno son dos elementos bastante comunes en los compuestos orgánicos. Pero cuando la unión se lleva a cabo entre oxígeno e hidrógeno, entre el oxígeno y el hidrógeno se genera un puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno ayuda a que si la molécula es pequeña, ¿sí?, el puente de hidrógeno tenga una fuerza mayor. Por lo tanto, se asemeja al comportamiento y la magnitud de las fuerzas intermoleculares que tiene el agua, que es la del puente de hidrógeno que estábamos hablando hasta recién, y esos compuestos orgánicos sí sean solubles en agua. Por eso preparamos la solución de etanol al 70%. ¿Sí? Hoy en día que todo el mundo habla de eso. El etanol, por más que sea un compuesto orgánico, es soluble en agua. ¿Sí? Sin embargo, el combustible sabemos que no. Por eso los derrames de combustibles en el mar son terribles. Bien. La solubilidad de los compuestos iónicos, desde el punto de vista de que los compuestos iónicos tienen fuerzas electrostáticas, ¿se acuerdan? Las fuerzas electrostáticas que mantenían unidas las diferentes moléculas de compuestos iónicos. Los compuestos iónicos entonces tienen mucho más marcada esa polaridad de la cual podemos estar hablando. Es más, hablamos de iones sueltos en solución. Justamente cuando estos iones pueden tener diferentes fuerzas. Nosotros cuando dimos compuestos iónicos, yo no hablé de las fuerzas que podían tener los distintos compuestos iónicos. Pero fíjense, no es lo mismo hablar de un compuesto iónico formado, como el cloruro de sodio, formado por un catión monovalente y un anión monovalente, que hablar de o por ejemplo, un sulfuro de bario. Vamos a escribir otra cosa, que sea más fácil de ver. Bueno, acá me entró algo al Facebook, por eso acá abajo sí están teniendo una imagen que nada que ver. Igual tapa eso el Zoom. Nosotros no lo vemos tal cual, nos aparece una mancha negra, ¿no? Dale, sí, pero no importa. A mí no me importa que lo lean, les digo nomás porque veo que ustedes, por ahí hay cosas que no les deja ver. La de arriba sí no sé qué es lo que pasa, que cada tanto se me tapa la imagen, pero sí el costado recién fue algo propio mío nomás, que lo borré, lo cerré y... Parece que salió de la ventana emergente. Parece que sí, por los dos no voy a subir el cursor para arriba, no hacer que lo vuelva a aparecer. Estos compuestos son bivalentes, ¿sí? Fíjense, o sea, los iones, perdón, estos iones son bivalentes. Al ser bivalente, la unión, la atracción es muy fuerte, es mucho más fuerte que la atracción que puedan tener estos dos iones que, no alcanzo a leer lo que dice, claro, estos dos iones que tienen solamente monovalente, ¿sí? Entonces, justamente cuando los iones tienen cargas opuestas mayores, ¿sí?, más fuertes, estos son muy difíciles de romper para poder lograr esa solvatación, esa hidratación de la cual estábamos hablando. Si bien todos los compuestos iónicos deberían ser solubles en agua, no todos lo son, y podemos notar que justamente los compuestos que tienen una fuerza menor, porque la fuerza electrostática con la que se une está en relación con las cargas de los iones, cuando la carga de los iones es menor, es mucho más fácil lograr la disolución.
a medida que aumenta las cargas, esta disolución, ¿sí?, hace que sea casi imposible lo que se dicen son compuestos insolubles en agua. ¿Se entiende lo de solubilidad de compuestos iónicos? Un poco. ¿Sí? A ver, no es lo mismo que vos y yo estemos unidos por un brazo, ¿sí? Un brazo cada uno, una mano cada uno, nos agarramos fuerte. Viene alguien con fuerza y probablemente nos separe, ¿sí? Pero si nos agarramos fuerte con las dos manos, o sea, ya tenemos dos cargas positivas y negativas que se están uniendo, la fuerza electrostática con la que se unen es mayor que una sola. Al ser tan fuerte, no se rompen y se convierten en dos iones positivos y negativos, en los cuales podemos ver como acá, que se genera lo que se conoce solvatación, ¿sí? Fíjense, las moléculas de agua se acercan al trozo de, por ejemplo, cloruro de sodio. Por eso lo vemos de esta manera. ¿Se acuerdan del formato cúbico del cual estábamos hablando? Entonces se acerca la molécula de agua, como el agua tiene densidad positiva y negativa, se acomoda de tal manera de que llega a la densidad negativa, toma al catión, que tiene poca fuerza, porque es un catión que tiene una sola carga positiva, ¿sí? Y de esa manera, cuando logra la solubilidad, se genera este tipo de interacción. ¿Bien? Lo mismo sucedería con la densidad positiva del agua y un anión. Se genera este tipo de interacción en la solución formada. Cuando lo que yo tengo son compuestos como estos, que están agarrados con dos manos, o si tuviese por ejemplo, un fosfato de aluminio, lo que yo tendría son como tres manos más fuertes, y esa unión, es muy difícil de romper esa unión. Tan difícil de romper esa unión es que no se logra que la molécula de agua, simplemente acercándose, pueda lograr esta interacción que estamos viendo acá, que se llama desolvatación. ¿Perdón? Ahí mejora, se comprende un poquito mejor, porque esto es importante que lo entiendan. Sí, sí, se entendió mejor ahí, profe. Porque yo voy a preguntar en algún momento si todos los compuestos iónicos son solubles. Diga sí o no y justifique, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes podrían justificar. Bueno. Vamos a ver el efecto de la solubilidad, pero para poder hablar de efecto de solubilidad, yo quiero que ustedes se imaginen cuando ustedes están agregándole, por ejemplo, azúcar a un té, ¿sí? Un té que lo preparan con el agua no hirviendo, ¿sí? Es un té caliente, pero no a punto de ebullición. Preparan su té, le ponen una cucharadita de azúcar. Probablemente ese té todavía no esté tan dulce como a ustedes les gustaría que esté. Podemos hablar de una disolución o una solución diluida, es decir, con muy poca cantidad de soluto disuelto en el solvente, ¿sí? Yo puedo agregar otra cucharadita, y si yo comparo la solución de una cucharadita y la de dos cucharaditas, yo puedo decir que la solución de dos cucharaditas es concentrada respecto a la concentración de la de una sola cucharadita de azúcar, la cual dio que una solución diluida, ¿sí? Concentrada y diluida no tiene un valor específico. A partir de tal número esto es concentrado. No hay, ¿sí? Pero puedo hablar de cuál es concentrada y cuál es diluida si simplemente hago una diferenciación. También tanto la solución diluida como la solución concentrada, puedo decir que son soluciones insaturadas. Porque cuando yo llego a una solución saturada, yo puse tantas cucharaditas como es lo máximo que yo pueda disolver. También alguna vez les habrá pasado que ustedes veían que algo no se ponía dulce y le seguían poniendo cucharada y cucharada y cucharada, y de repente empiezan a mover
y abajo queda todo un azúcar que gira, ¿no notaban que es como pesada que la cucharita? ¿No les pasó nunca? Es lo mismo cuando haces chocolatada y ya un punto donde metes tanta que ya queda en el fondo y no se mezcla más. Bueno, ahí es una sobresaturada. Dicho sea de paso, la Exactamente. chocolatada no se toma con azúcar. La fría me viene como anillo al dedo, les digo. No estaba hablando del Dale. Tiene que azúcar, estaba ser. hablando de la chocolatada. Sí, sí, sí. Justo el horario como para hablar de esas cosas y más de uno dice, ay, tengo ganas, se fue a buscar una chocolatada. Ya me abandonó, pero bueno. Profe, ¿y podría ser lo mismo el de la salmuera, pero con agua fría? También, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay pocas probabilidades de que vos te hayas topado con una salmuera. En cambio, el ejemplo del té o la chocolatada y algo de eso le tocó seguro, ¿sí? Pero sí, es exactamente lo mismo. Lo muevo y me encuentro con todo el sólido abajo. Esa solución está sobresaturada. Lo que yo puedo hacer, es decir, tengo más soluto del que yo puedo disolver. Sobresaturada. Lo que yo puedo hacer es aumentar la temperatura, como por ejemplo si fuese la chocolatada, voy, la caliento un poco más y probablemente después puedo lograr, si es que no me fui en demasiada cantidad, puedo lograr que se solubilice. Y ese es el efecto que tiene la temperatura. La temperatura en general podemos mejorar la solubilidad de cualquier sólido al aumentar la temperatura. Pero nos queda todavía para ver qué es la solución saturada. La solución saturada es el punto justo en el cual yo estoy poniendo la máxima cantidad de soluto que puede disolver esa cantidad de solvente. Ese solvente y esa cantidad de solvente. Nunca ¿Sí? existe eso, profe, ¿no? Al menos nunca de forma definida exacta. ¿Qué cosa? La saturada, digamos, Sí, es justo. sí, ya vas a ver que te voy a mostrar cómo se puede saber cuándo. ¿Sí? En la práctica, la única que nos queda es irnos un poquito de esa saturación, ¿sí? Llegar a la sobresaturación, ¿sí? Superar ese punto de saturación. Pero si estuviésemos en el punto justo de saturación, hay un equilibrio dinámico entre moléculas que se están disolviendo y moléculas sólidas, ¿sí? Es muy difícil de ver y poder imaginarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una solución, es una mezcla homogénea, tiene que ser una sola fase, lógico, ¿sí? Pero a nivel molecular, nivel que yo no puedo divisar, está existiendo un equilibrio dinámico entre moléculas en estado sólido y en estado de disolución. Bien, eso no lo veo, pero existe. Y es un momento, es una cantidad justa. Sobre esa me voy. La miel, ¿alguna vez vieron la miel? Sí, ¿quién no vio miel? Sí, sí. Sí, sí. Miel pura, o sea, realmente pura. Si le puse jarabe de maíz, ya no, pero bueno, vieron que las estiran con eso. Pero generalmente la miel es una solución sobresaturada. Tiene Por eso más, cuando la dejamos estacionar queda abajo todo el dulce ese, por así decirlo. claro, es sobresaturada. Lo que tiene la solución es sobresaturada, que yo, por ejemplo, como dije recién, las puedo calentar y voy a ver una solución. Y probablemente si yo no la toco más, la dejo, se enfría, no la toco, casi ni la miro, ¿sí? Va a tener aspecto de solución, ¿sí? Porque yo lo voy a ver como una mezcla homogénea. Ahora, al más mínima perturbación de ese equilibrio de saturación, digamos, pero tan fino, tan poco estable, que cualquier perturbación va a hacer que precipite nuevamente, ¿sí? Va a hacer que se vuelva a formar el sólido abajo, que es lo que le pasa a la miel. Yo la dejo quieta, de repente cambia la presión, cambia la temperatura un poco y ¡paf! Suficiente como para que se separen las dos fases, ¿sí? Perturbaciones mínimas rompen ese equilibrio totalmente inestable, es poco probable que yo pueda mantenerlo para que se mantenga en forma de solución. Bueno, fíjense acá. Esto que ustedes estaban viendo de una solución saturada es lo que se aprovecha para lograr
un proceso que creo que lo hemos charlado muy rápidamente, que es la cristalización, que es una separación, una purificación de sales que forman cristales y se pueden separar de sus impurezas mediante varias etapas, entre ellas la sobresaturación. Pasa de un estado de sobresaturación, y ahí donde y baja de temperatura, y ahí se puede observar esta separación que estamos viendo acá. Como la cerveza cuando se enfría mucho y le das un golpecito y se cristaliza todo. Discúlpame. ¿La qué? La cerveza, cuando llega a un punto de frío, vos le das un golpecito y se cristaliza todo. No lo sé. Ahora me dejaste una duda. Ese era un truco de magia, profe. Eso pasaba con el agua. Vamos a tener que abrir un par de latas para averiguarlo. Van a tener que abrir y probar a ver si pasa eso. Pero no lo veo como saturación. Tendría que preguntar, no recuerdo bien el proceso de la cerveza, ¿sí? Como para poder saber si en algún momento pasa. Generalmente cuando hay este tipo de cosas, lo que pasa es una solución saturada, ven como acá se calienta, ¿sí? Se calienta. Cuando llega a la solución a la misma temperatura a la cual acá, fíjense, tenía sólido, después de calentar vemos que ya sigue siendo como una solución, pero completamente inestable, con lo cual cualquier variación mínima, por ejemplo, que yo acerque un pedazo de metal, simplemente voy a lograr que se vuelva a separar. Profe, con el agua también pasa eso cuando se enfría. ¿Cómo? Con el agua también pasa eso cuando se enfría. Me acuerdo que había un truco en el que ponían aún en una botella y la dejaban en el congelador, digamos, durante 20 minutos, y cuando la sacaban, la golpeaban contra una mesa y el agua empezaba a cristalizarse sola. Sí, pero eso es por el congelamiento, la formación de cristales por baja temperatura. ¿Sí? Los cristales del agua, ¿vieron que nosotros vimos la forma que tenían las moléculas de agua, cómo se ubicaban cuando eran sólidas? Y que había más espacio vacío entre ellas, por eso eran tan livianas. ¿Se acuerdan cuando vimos líquidos? Sí, sí. Bueno, esa experiencia que vos me estás contando tiene más que ver con una variación de temperatura y de formación de un sólido que no con la cristalización. La cristalización se lleva a cabo solamente cuando vos tenés una cantidad de sal, que puede, de ese tipo de cristal, digamos, que pueda formar ese tipo de cristal, en agua o algún solvente en el cual se pueda ser disuelta. Se calienta, con lo cual yo elimino el agua, logro una sobresaturación, y en lugar de dejarla que se enfríe despacito, como dejamos en esta, que se enfríe despacito, voy a generar un enfriamiento rápido. En ese enfriamiento rápido ayudo a esta inestabilidad, ¿sí? Rompo esa estabilidad porque es tan suavecita que la rompo simplemente por darle un enfriamiento rápido, y logro la formación de esto que veo acá. Y después lo separo por filtración. Pero no es lo mismo que esos cristales de los cuales vos me estás contando. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, perfecto. Bien. Cuando hablamos de solubilidad, los químicos, cuando hablamos de solubilidad, ustedes tienen que entender que cuando, pero ¿cuál es por ejemplo, pueden ya escuchar pero ¿cuál es la solubilidad del cloruro de sodio? Y ustedes me van a tener que preguntar, profe, ¿a qué temperatura? ¿Por qué? Porque para hablar de solubilidad, lo que yo estoy diciendo es que ustedes me informen qué cantidad de soluto tengo que agregar a qué cantidad de solvente. Vamos a especificar qué solvente, por ejemplo, agua. ¿Qué cantidad de soluto a qué cantidad de solvente? Para que esa solución sea una solución saturada. Es decir, la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de solvente a una temperatura determinada. Vamos acá. Si yo tengo sacarosa, yo sé que la sacarosa a 20 grados Celsius tiene una solubilidad de 204 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Qué estoy diciendo? Que para poder lograr una solución saturada,
¿sí? O sea, con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, voy a tomar 100 gramos de agua y voy a poder agregarle 204, y ese va a ser el valor máximo, esa va a ser la solución saturada. Vieron que alguien hoy me preguntaba, pero no se sabe, eso es teórico. No, no es teórico. Está hecho, ¿sí? Y no solo que está hecho, sino que está graficado. Y podemos ver cómo para diferentes temperaturas, conociendo qué cantidad de solvente se toma de base, cuál es la solubilidad, por lo tanto, de esa determinada sal. ¿Para qué? Para distintas temperaturas habrá un valor del compuesto que se pueda colocar. ¿Sí? O sea, vamos a tener tantas curvas como compuestos yo pueda llegar a encontrar. ¿Sí? Tendré que buscar la curva de la solubilidad de lo que a mí me interesa, del compuesto que a mí me interesa, de la sustancia química que me interesa. ¿Qué sucede? Vieron que hoy estábamos mirando cómo sucedía la solvatación. Así como vimos que sucedía en un ion, sucede lo mismo en una molécula. ¿Sí? Las moléculas del agua o del solvente, aprisionan no sería la palabra, sino que se encuentran alrededor de la molécula de ese sólido. ¿Sí? Ahí logran la solvatación y logran la disolución. Eso es un proceso de 2 vías, es decir, un proceso reversible, ¿sí? Que como todo proceso químico, no solamente hay masas en juego, sino también hay energías. La energía generalmente de cuando un sólido se disuelve en un líquido, la energía que se obtiene, esa variación de energía es mayor a cero, es positiva, es decir, es una reacción endotérmica. Probablemente, algunas más o menos, pero podremos tocar el recipiente en el cual se está llevando a cabo esa disolución y vamos a sentir frío. ¿Sí? Eso es una reacción endotérmica. Por eso, la solubilidad de los sólidos generalmente se ve propiciada con un aumento de temperatura. Es mejorada con un aumento de temperatura. Miren acá, esta es un gráfico de solubilidad de sales, algunas sales. Fíjense, para cada sal pusieron un color. Ahora yo les pregunto, ¿todas las sales que vemos acá tienen ese comportamiento de aumento de la solubilidad con el aumento de temperatura? Todas menos una. Las que tenemos graficadas, Hay una que no. a mayor o menor medida, todas cumplen menos una, como dijo un compañero. El sulfato de cerio es un ejemplo de la normalidad, digamos. Si generalmente sucede, pero por ejemplo vemos el sulfato de cerio, disminuye su solubilidad a medida que aumenta hasta un cierto punto y después se permanece constante. ¿Bien? Fíjense Si que usted nos pone justo una así en el examen, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Disculpame, pero no te entendí. Si en teoría nos pone algo como esto del sulfato de cerio, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta que es la única que nos funciona? No, te lo vamos a decir, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero hacerte una pregunta de esto, ¿sí? Yo puedo decirte, tengo 400 gramos de sacarosa. Para asegurarme llegar a su saturación, ¿cuántos gramos de agua necesitaré usar? Si vos por una regla de 3 simple, me sacás, si 240 son 100 gramos, para 400 gramos, tantos gramos de agua. ¿Sí? O yo te digo, tengo 5 moles de sacarosa, te doy el peso molar o te doy la fórmula, ¿sí? Pues si no te doy la fórmula ni el peso molar, no va a poder saber. Tengo 5 moles de sacarosa en 100 gramos de agua. Esa solución será insaturada, saturada o sobresaturada. Y me calcularás, si está por encima de 204, será sobresaturada. Si te da justo 204 en 100 gramos, vas a decir que está saturada. Y si es por debajo de 204 en 100 gramos, me vas a decir que es insaturada. ¿Sí? ¿Eso es para todas las soluciones así, profe? ¿Que tiene 204 gramos de sacarosa? La de sacarosa sí, a 20 grados. Yo te cambié a 30 grados, yo te cambió seguramente este valor. Y como la sacarosa tiene un comportamiento en subida hasta un cierto valor de temperatura y después permanece constante, teníamos que saber tener todos los otros valores. Pero vamos acá.
Si yo te digo, por ejemplo, tengo a 20 grados cloruro de sodio, tengo 35, fíjense que más o menos acá está en la mitad, 35 gramos por cada 100 gramos. ¿Sí? Si yo acá te cambio a 10 grados, ya no va a ser 35, va a ser 33 capaz. Bien, entonces yo te tengo que decir a qué temperatura y darte, aunque sea este valor, o darte la gráfica. Como dice el compañero, yo no te puedo decir que, vos tenés que saber. No. Capaz yo del sulfato de cerio, ahora sí les puedo preguntar. ¿Por qué? Porque yo me paré acá, charlamos y dijimos el sulfato de cerio. ¿Sí? Yo te puedo dar una lista y vos ves que el sulfato, te digo, ¿cuál es la sal? Seleccione una opción que sea la sal que disminuye su solubilidad y yo te pongo varias otras, te pongo sulfato de cerio. Puedes saber que el sulfato de cerio sí o sí. Ya, si te puse otra más, es la de mala. Profe, ¿cómo quiere que yo sepa eso? Yo ¿Hay puedo muchas que saber son que el así, profe, sulfato de cerio, o hay poquitas? ¿eh? ¿Hay muchas que son así que cumplen el caso del sulfato de cerio o son pocas? No, los serios son pocos. Después están los otros más simpáticos como yo. Sí, nada, son pocas las sales como estas. Por eso se habla de una generalidad para el otro tipo, ¿sí? Fíjense que yo acá, ¿qué dije? ¿Sí? Acá estoy diciendo que generalmente tienen este delta H positivo, por lo cual se lleva a cabo esto. Pero algunas no hacen lo mismo, que solo esto. En este caso, yo no les voy a preguntar otro. No sé qué están hablando, de qué nombre. Pero bueno. Aula comunitaria, profe. Están en clase, eso es muy bueno. Bien. No sucede lo mismo cuando un gas se encuentra queriendo ser diluido en agua. Cuando un gas es diluido en agua, ese proceso de disolución también tiene doble flecha, o sea, puede ser que logre la disolución, como puede ser que cambiando algún parámetro yo logre volver a tener separado el gas del líquido. Este proceso, en cambio, tiene un delta H negativo, es decir, es una reacción exotérmica, libera calor. Si yo le doy más calor, lo que hago es disminuir la posibilidad de que se disuelva. Por lo tanto, para lograr mayor solubilidad en los gases, yo necesito quitar calor. ¿Cómo quito calor? ¿De qué manera quito calor? Refrigerando con hielo. Enfriando. Muy bien, enfriando. Le echamos un hielito. Para que se condense el gas. Échale 3 ya de una. No, pará. No condensamos ningún gas. Lo que hacemos es mejorar la solubilidad. Enfriamos la solución a la cual quiero agregar el gas. Por ejemplo, en las gaseosas, en las sodas, ¿cómo se hace? Tenemos, además de tener un carbonatador, un equipo que trabaja con alta presión, ya vamos a explicar por qué trabajan con alta presión, pero lo que hago es enfriar el líquido al cual yo quiero agregarle ese dióxido de carbono, de tal manera que cuanto más baja yo pueda llegar la temperatura, mientras siga siendo líquido, lógicamente, ¿sí? Tiene que estar por encima de 0 grados, lograr que mayor cantidad, mayor masa de dióxido de carbono quede disuelta en el agua, o en el líquido, si fuese la gaseosa, en el líquido en el cual yo necesito ese dióxido de carbono, porque le da sabor, porque me ayuda desde el punto de vista bacteriológico y demás. ¿Se entiende? O sea, eso para un ejemplo de algo con lo que todos nosotros de alguna manera convivimos. La cerveza también mejora la cantidad de gas que tiene si la tengo fría, por eso, ¿qué generalmente hacen ustedes? Para abrirla no la abren en caliente, cuanto más frío, menos gas pierden en esa apertura, porque hay una mayor posibilidad de solubilidad. ¿Sí? O sea, profe, que se enfría el disolvente. Sí, generalmente enfría el solvente, sí. Gracias, profe, porque ahora, por lo que usted dice, sé que lo que hacía solo por ebrio, ahora tiene... Claro, ¿vieron? Todo tiene que ver con todo. Bueno, pero no podés decir que te da ganas de tomar cerveza, ¿sí? Porque hablamos de todo tipo de líquidos. Hablamos de café, hablamos de té, hablamos de chocolatada, o sea,
Acá no es que somos así como sesgados, digamos. Por eso está Me dio, picando. me dio ganas de tomarme un sulfato de cesio. Bueno, no, eso no, por favor. Esas cosas no hagan. Encima no me acuerdo si es cesio o serio. Fíjense el CR que es, porque es el chiste del serio, porque la vez pasada no me acuerdo qué fue lo que pusimos en química general y hablamos del serio, y así que después ustedes que tienen la tabla a mano, fíjense si CE es cesio o serio. Bueno, fíjense que acá en cambio vemos como todas tienen disminución de su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Hasta el helio, que si bien es moderada la variación, ¿sí? Es serio nomás, entonces como yo, pero mal escrito, digamos. Si bien es moderado, también vemos una disminución. Nadie entendió mi chiste, lo cual se ve que está muy bueno mi chiste. Bueno, pero yo guardo la idea de que ustedes crean que yo soy muy serio. El efecto de la presión en la solubilidad de los gases. Fíjense acá. Solo tenemos un gas que queremos que se solubilice en este líquido. Si tenemos una sola pesa, tenemos una determinada presión. A medida que yo genero mayor presión, yo voy a hacer que estas moléculas del gas tengan menos volumen en el cual poder moverse, porque para poder mantener la temperatura yo necesito disminuir volumen. ¿Se acuerdan que vimos en gases ideales? Que no estamos hablando de condiciones extremas, por lo tanto estamos hablando en comportamiento bastante similar al comportamiento ideal. Entonces, a medida que yo disminuyo ese lugar, tiene menos lugar de movimiento del gas propiamente dicho, y ese gas empieza a golpear contra la película, la división entre líquido y gas, exactamente, empieza a meterse dentro del líquido, con lo cual logra la solubilidad. Entonces, a medida que aumenta la presión que se pueda generar sobre el líquido, la presión parcial del gas, la presión del gas, es decir, la presión parcial del gas, lo que yo logro es mejorar la solubilidad, con lo cual aumento esa concentración máxima del gas que puedo llegar a tener en ese volumen de solvente. ¿Qué sucede en una botella? Hoy decíamos que porque yo no ponía, o sea, generalmente cuando abría una gaseosa o un producto que tenga gas, a mí me gusta encima consumirlo con gas, lo hacía sacándolo luego de la heladera, no dejando a temperatura ambiente y abriéndolo porque me quedaría casi sin gas. Pero también, por más que ustedes lo saquen de la heladera, lo que se está observando acá también ven. O sea, siempre vemos, por más fría que esté, una liberación de burbujas, si es que está bien con una cierta cantidad de gas, si no es un producto que estuvieron poniéndole poco gas, ¿sí? ¿Qué sucede? La botella, eso también, no sé si alguna vez se les ocurrió apretar alguna botella de agua mineralizada, por ejemplo, agua mineral sin gas. Vieron que normalmente son un poquito más blanditas, ¿no? Con un poquito de fuerza, pues no la va a deformar, pero la puedes, o sea, estando llena y tapada, la podés apretar un poquito, ¿vieron? ¿Nunca les pasó? ¿Agua toman? Sí. Bueno, tengo miedo porque estaba toda la cerveza, ya veo que... Pero vieron que normalmente se puede tocar. Ahora se agarran una botella de soda o agua con gas, ya va a tener mucha fuerza para lograr cambiar un poquito la forma de esa botella, ¿sí? Eso se lleva a cabo porque ese gas que está ahí adentro está generando también presión en la botella. Es decir, que entonces dentro de la botella yo tengo una presión mayor que la presión atmosférica cuando yo tengo un producto como una soda, ¿sí? Como un agua con gas. Entonces, cuando se abre, lo que hago es igualar la presión que tengo dentro de la botella con la presión atmosférica. Al disminuir la presión entonces en el líquido, yo lo que estoy haciendo es disminuyendo la solubilidad del agua, o sea, del gas en el agua, con lo cual libero, por lo tanto, el gas que no se puede solubilizar. El gas de más que puse cuando lo hice a alta presión y a baja temperatura. Entonces, ¿cómo mejora la solubilidad del gas en agua? Generando un proceso de baja temperatura y alta presión.
¿sí? Esas dos cosas mejoran la solubilidad del gas. Por Profe, separado o sea- también lo logro, pero si junto las dos, mejoro más aún, sí. O sea que si tuviéramos el potecito este con agua fría, necesitaríamos menos pesas para que Para se la haga misma cantidad. Para la misma cantidad. O sea, profe, eso que dice a una temperatura determinada, tiene que ser lo más medio baja, ¿sería? Cuanto más baja, mejor, porque si yo puedo juntar, si yo sé que bajando la temperatura mejora la solubilidad, y a una misma temperatura, por comparación, si encima le doy más presión, tengo mejor solubilidad que la misma temperatura acá, entonces si combino las dos, mejoro completamente todo. O sea, lo ideal es combinar las dos, bajas temperatura y mucha presión. Eso es lo ideal. Pero cualquiera de las dos por separado mejora la solubilidad inicial. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, profe. Yo puedo mejorarlas por separado, pero si encima las complemento, aún más. Bueno, empezamos con propiedades coligativas. ¿Estudiaron qué son las propiedades coligativas? ¿Leyeron? Hicimos el intento. ¿Y qué entendieron? Mucho gusto. Mucho gusto. Pero no tienen gusto a nada. No me acuerdo de cuáles son las propiedades que aumentaba el punto. Coligativas. No que me las nombren, ¿a qué se llaman? ¿Se acuerdan? Aquellas que varían con qué. Son aquellas que varían, no, que varían con el incremento, con la cantidad de partículas en solución, que es exactamente con la cantidad. Y no importa si tienen la misma fuerza, la misma naturaleza, no importa nada. Lo único es la cantidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, depende de la concentración de partículas, la cantidad de partículas de soluto que hay. No me interesa la naturaleza de ellas. Lo que me interesa es qué cantidad hay. Pero yo voy a tener un descenso de la presión osmótica, un aumento descenso de la presión de vapor. ¿Qué es lo que dije? Aumento de la presión osmótica, aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación cuando uso un soluto no volátil. Si mi soluto fuese volátil, el comportamiento es diferente, ¿sí? Entonces, nosotros estudiamos las propiedades coligativas cuando le agregamos un soluto no volátil. Yo voy a hablar del descenso de la presión de vapor. ¿Ustedes se acuerdan a qué se llamaba presión de vapor? Era cuando la solución alcanzaba un equilibrio dinámico, que era cuando la velocidad de condensación se igualaba a la velocidad de vaporización. De vaporización, exactamente. Es decir, como vemos en esta parte de la filmina, ¿sí? Tenemos solamente el solvente, llega un punto que si lo tenemos en un envase cerrado, esa cantidad de partículas que se acercaron a la superficie del líquido y que tuvieron fuerza suficiente como para salir, es igual en cantidad a las partículas gaseosas que golpearon la superficie del líquido y pudieron ingresar. Ahora, cuando yo tengo no solo el solvente, sino tengo soluto, ¿vieron acá que lo vemos como marroncito? ¿Sí? Partículas. Estas partículas hacen que no todas las moléculas tengan la misma libertad para llegar a la superficie y poder escaparse. No todas las partículas de gas que se encuentran dando vuelta puedan golpear seguro contra la superficie del líquido, sino que algunas veces se podrán encontrar con moléculas, como acá, ¿ven? Moléculas de sólido, con lo cual no van a poder ingresar. Entonces, esto hace que al no poder tener la misma cantidad, o sea, es muy difícil lograr esa misma cantidad, disminuya la presión de vapor. O sea, yo llego a tener la misma cantidad, sí, pero la misma cantidad que voy a tener va a ser menor, porque no todas van a poder escapar tan fácilmente, ni todas van a poder volver tan fácilmente. ¿Bien? Entonces, con la ley de Raoult, justamente lo que se hace es explicar eso. Dice,
a una temperatura constante, el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto presente en la disolución. Habla de temperatura. Y recordamos que cuando hablábamos de punto de ebullición y de punto de congelación, nosotros estábamos hablando de una temperatura a la cual, por ejemplo, el punto de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor del compuesto del cual estoy hablando, ¿sí?, igual a la presión atmosférica. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que como disminuyó, varió esa presión de vapor, disminuyó, y sabemos que hay una relación inversa entre la presión de vapor y el punto de ebullición, ¿qué sucede? Aumenta el punto de ebullición. Yo necesito darle más temperatura, más energía cinética para lograr que el solvente llegue a su punto de ebullición, se escape como vapor. ¿Bien? ¿Qué me faltó explicar algo más? Creo que no. Bueno, así como aumenta el punto de ebullición debido justamente a este descenso de la presión de vapor, este descenso de la presión de vapor también ayuda a que disminuya el punto de congelación de la disolución. A la pregunta que yo le hice al otro grupo, entonces, conociendo ahora esto, vieron que nosotros cuando cocinamos las pastas, le ponemos sal al agua y tenemos que esperar a que llegue al punto de ebullición. Quiere decir entonces que si nosotros no le pusiésemos el agua, ¿haríamos más rápido nuestra pasta o no? ¿Podríamos ponerla a cocinar más rápido o no? Si no, pondríamos el agua. No, perdón, si no pondríamos la sal. Ay, el agua, dije. Claro, es que yo, si El no agua pone no el estaba agua, complicado, ¿no? No sé. Perdón, ¿qué le respondieron, chicos? Más rápido, con lo cual, entonces elijan, ¿quieren comer rico o comer rápido? ¿Bien? Rico, ¿no? Igual no hay Bueno, apuro. pero bueno, eso, por ejemplo, me Rápido. acuerdo que una vez yo con esa le expliqué a mi abuela, me llevaba al colegio a la facu y me enteré de esto, ¿cómo yo no le iba a explicar? Ah, mirá, vos, me decía mi abuela, mirá, qué inteligente, mi nietita. Y ahí se pueden poner un... De última le ponés la sal después de cocinarlo, listo. Lo cocinás más rápido y después le agregás sal. depende La del sal hambre no que tenga. cocida es bastante complicada para el colesterol. Sí. Como yo, total, de medicina no sé nada, ustedes hablan más de medicina, yo le voy a decir que tienen razón. Medicina sí no es mi fuerte, chicos. Muy lejos de la química orgánica estoy, gracias a Dios, porque no es que me gusta mucho. Bien. Con respecto al punto de congelación, la vez pasada habíamos hablado, ¿se acuerdan ustedes del grupo que me habían dado el ejemplo de cuando se tiraba el sal a la nieve? ¿Sí? Que hablaba del agua congelada en las carreteras, que podían traer graves consecuencias, y uno de ustedes me habló también de la sal que se le tiraba a la nieve. Este es un claro ejemplo del punto de congelación. El diagrama de fase, fíjense que si nosotros vemos acá, en celeste, esta es del líquido puro, y en fucsia está la que corresponde a una solución de un soluto no volátil. ¿Se acuerdan qué significaba esta línea? ¿Qué puntos me unía esta línea celeste? ¿El punto triple? No, el punto triple es solo este. Ay, ¿no dijo ese profe? No, esto estaba mostrando. ¿Qué reempresa? ¿La celeste era los puntos de fusión y ebullición? ¿Cuál es esta? Mirá. El límite entre ¿Cómo se llama? el líquido Esa y... de vaporización porque es de líquido a vapor. Son los puntos de ebullición de esa sustancia para diferentes valores de presión, ¿sí? Puntos de ebullición, ¿sí? Hasta llegar al punto crítico. Por lo tanto, estos son puntos de congelación
del líquido para las distintas presiones, para esta sustancia en particular, que en este caso es agua. Acá tengo una solución que no, la verdad que no aclara, en el dibujo del cual saqué, no aclara de qué soluto es el que está disuelto, pero claramente es un soluto no volátil. Y observamos cómo para una misma presión, ¿sí?, los puntos de ebullición del solvente puro es un determinado valor, de 100 grados probablemente si es agua, mientras que varía, hay un delta TB positivo y de incremento para la sal o el compuesto, la solución del soluto no volátil, ¿sí? Y acá también para la misma presión veo como el punto de congelación ha disminuido, es un delta TF negativo, ¿sí?, entre el líquido puro y su solución de soluto no volátil. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que conocer con respecto al diagrama de fase. Si yo les llego a pedir que me hagan un diagrama de fase del líquido y su solución, por ejemplo. En un examen final yo puedo pedir esto. En un coloquio yo puedo llegar a preguntar, dado la línea de tal color, ¿qué significa? Y les doy varias opciones. Obviamente, por ejemplo, el punto triple del compañero, ¿sí? Ustedes me dirán qué es. Y ahora yo pregunto, ¿qué me representa el punto triple? Un punto es el punto donde en la solución existen los 3 tipos de estados de agregación. No es un punto, es el valor de presión Valor. y temperatura, ¿sí? Espérate, te lo estoy puliendo para que vos cuando tengas que darme esa respuesta me la des bien, ¿sí? Es el valor de presión y temperatura en el cual coexisten, como dijo el compañero después, los 3 estados de agregación. Fue excelente lo que dije, ¿sí? Acá también vemos los valores. Bueno, las aplicaciones que ya vimos. Si teníamos solo agua pura, vimos con un experimento parecido a este, cómo llegábamos al valor de presión de vapor. Ahora, si tenemos en un mismo recipiente agua pura y una disolución concentrada, lo que va a suceder es que las moléculas de vapor de este compuesto, del solvente, van, en lugar de volver a su solvente, va a tender más a dirigirse hacia la solución concentrada, disminuyendo su solubilidad. Esto se lleva a cabo, como dice acá, debido a la presión de vapor de agua, de los vasos. Bueno, explica y tiene todo un poco más. Pero vamos a tratar de divisarlo, porque esto la dejé porque estaba, mucho no me gusta, no sé por qué, quedó de hace 2 años atrás, porque eso explicaba Matevecchi así, y me quedó la filmina y no la cambié. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan, porque está relacionado, o sea, esto está relacionado con la presión osmótica. Pero quiero que quede bien claro el concepto, más que nada, de presión osmótica, donde realmente es probable que alguna vez tengan que divisarlo o lean. En la presión osmótica se lleva a cabo cuando yo tengo 2 tipos de solución, una diluida y concentrada, ¿sí?, pero separadas entre ellas por una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Significa que las soluciones no se mezclan, ¿sí?, no se mezclan, están separadas por esa membrana, pero a la vez están unidas por esa membrana. ¿En qué sentido? En que puede haber movimientos moleculares de un lado hacia el otro. Por eso es semipermeable, no es impermeable. Permite el pasaje. En ese pasaje, lo que sucede es tratar de igualarse las concentraciones. ¿Cómo? Pasando de la más diluida a la más concentrada, de manera de ir diluyéndola. ¿Se entiende? A nivel celular sucede también. Vuelvo a decir, yo no me meto con la parte de medicina porque no es mi fuerte, pero a nivel celular sucede exactamente lo mismo. Las células tienen una membrana semipermeable y de esa manera dejan pasar, por ejemplo, solvente, lo que les haga falta, ¿sí? De una manera parecida a esto. ¿Qué sucede? Cuando el líquido empieza desde el líquido más diluido al más concentrado a pasar,
comienza, si tenemos en un tubo, como en este caso, donde se puede divisar mejor, vemos un aumento del volumen de la solución concentrada respecto a la disminución de volumen de la solución diluida. ¿Debido a qué? Debido a que está pasando moléculas de más concentradas, más diluidas, más concentradas para lograr esa dilución. Estas diferencias van generando presión. ¿Cuándo va a parar y va a dejar de existir este pasaje? Cuando estos son abiertos, son tubos abiertos. Al ser tubos abiertos están a presión atmosférica. Entonces, cuando esta presión que se genera por esa diferencia de altura, y acá la llaman pi, esa presión iguala a la presión atmosférica, es cuando se corta. ¿Sí? Se corta este proceso. No puede seguir. ¿Por qué? Porque ya las dos fuerzas son iguales, ¿sí? La que va hacia arriba como la que va hacia abajo, y ya no puede vencerlo. ¿Bien? Ahí se corta. Este valor de pi, que fue en crecimiento hasta llegar a la presión atmosférica, es lo que se conoce como presión osmótica. Mientras este valor de pi es menor que la presión atmosférica, obviamente yo sigo teniendo este pasaje en el cual a la solución concentrada la voy diluyendo pasándole el solvente. ¿Qué sucede cuando la presión de pi es menor a la presión externa? No debería poder suceder esto, ¿sí? Recuerden que llegamos a donde se igualaban las presiones. Ahí yo necesito presión extra para lograrlo. Y de esa manera poder seguir si yo quiero hacerlo. Ahora, el pasaje del agua concentrado, del producto concentrado hacia el diluido, no lo puedo hacer. ¿Sí? Eso no sucede naturalmente. No es un equilibrio que se busque. Yo tengo que forzar. Y cuando se fuerza para que pase al revés de la concentrada a la diluida, se conoce como ósmosis inversa. Bien. La ósmosis inversa es un proceso muy utilizado, entre otras cosas, para potabilizar agua. Yo recuerdo que hace como unos 10 años, 12 años atrás, he leído sobre ósmosis inversa, que es un proceso muy caro para potabilizar agua para una comunidad, lo cual es extremadamente caro por la cantidad de metros cúbicos que consume cualquier comunidad, lo cual no solamente que el proceso es caro, sino que al hacerlo a tan gran escala, se multiplican los costos de una manera muy alta. Entonces, por ahí en un lugar como Argentina, es muy complicado que se lleve a cabo, más que nosotros no tenemos solamente provisión de agua de mar, acá tenemos provisión de agua dulce, con lo cual un proceso como los que normalmente llevamos nosotros de decantación, agregado de cloro para asegurar la parte bacteriológica es suficiente. Sin embargo, hay otros lugares que están muy cerca del mar y no tienen casi otra oportunidad de tener agua más que usar el agua de mar, el agua salada, ¿sí? Que es tan dañina para el ser humano. Entonces, y si tienen el dinero para hacerlo, van a utilizar este tipo de proceso, de este tipo de agua. Yo le decía al otro grupo, ¿sí? Alguna vez cuando compraron agua mineral, leyeron que algunas aguas no son minerales, sino que son mineralizadas. ¿Leyeron las etiquetas? Agua mineralizada. Eso es porque se le agregan los minerales. Exactamente, es un agua artificial desde el punto de vista de minerales. Para obtener un agua mineralizada, lo que se hace es quitarle los minerales al agua de red, al agua de perforación, al agua que vos tengas, y la manera de quitarle los minerales es mediante una ósmosis inversa. La ósmosis inversa tiene membranas que pueden ser de distintos tamaños de poro, con lo cual vos podés hacer un poco selectiva que quitar, ¿sí? La ósmosis inversa también se utiliza mucho para ir en el agua destilada o el agua desionizada que se vende en las estaciones de servicio. No sé si sigue vendiéndose ahora, pero se vendían desionizada. ¿Nunca escucharon hablar?
Es un agua que se obtiene por este tipo de proceso. No es lo mismo que la destilación. Ustedes vieron el proceso de destilación el otro día con los profes de práctica. El proceso de destilación realmente me separa todos los moléculas, iones, todas las impurezas del agua y me queda agua pura, H2O. ¿Sí? Sin embargo, en una ósmosis inversa, si bien queda el agua pura, algunos minerales cada tanto aparecen, ¿sí? Va a depender, obviamente, de la membrana que utilices. Cuanto más finitos sean los poros de esa membrana, más rápido se te va a ensuciar, más rápido vas a tener que cambiarla, con lo cual necesitas mucho de esto. ¿Sí? Entonces ahí hay un juego de hasta dónde vale la pena seguir lograr una destilación, casi una destilación, una desionización completa o no. ¿Sí? Bueno, ahí como para que tengan una idea de dónde se utiliza. Con esto estaríamos terminando soluciones, chicos. Y ahora estoy intentando, voy a ver si podemos poner a grabar. Denme un ratito que grabo, gente, y se pueden poner la asistencia poniendo presente nomás como siempre, por fin. Bueno, yo intentaba para esta clase dar también hasta ajustes de ecuaciones. Con el otro grupo no llegué a dar ajustes de ecuaciones. Pero yo dije, arranquemos con electroquímica. Yo no me acuerdo, porque la verdad que no miré en el cronograma si tenemos 2 clases de electroquímica o 3. Realmente para dar electroquímica, yo me voy a quedar corta con 2 clases. Probablemente, a no ser que hable muy rápido. Así que dije, voy a adelantar un poquito y vamos a dar algo de electroquímica. Pero antes de dar electroquímica, yo devolví todos los trabajos del 4 al 10. ¿Recibieron, chicos, ustedes? Hoy terminé de devolver. Bueno, fíjense, la gran mayoría, exceptuando un grupo, que no me acuerdo el nombre del grupo, o sea que no lo voy a decir por eso, pero fue excelente, me hizo todo lo que pedí. Me dio un poquito más de la cantidad de hojas que pedí, que bueno, le dije, por favor, acórtenlo, que fue el único comentario que hice, pero me dio una bibliografía referenciada, que no sé por qué les cuesta tanto darme esa referencia. A mí me sucede que yo leo esa bibliografía que ustedes coloquen, y para mí es un verso, ¿sí? Vamos, me saco la carita y les digo directamente. Yo, si ustedes no me están diciendo de dónde sacaron cada parte de lo que dieron, ¿sí? De lo que están escribiendo ahí, y yo voy a agarrar en internet, voy a buscar de 2 o 3 páginas, a lo mejor una leí, la otra agarré, copié, pegué de ahí, y lo demás puse ahí al costado y nada más, y después miré un libro, tal capítulo tiene algo de mi tema, listo, usé ese tema. Hay gente que me puede hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es, si usaron el libro tal capítulo, tal página, díganme. Esa información de, por ejemplo, no sé, pH, expresión de pH, ponemos entre paréntesis número 1. Y abajo me pongo, para el 1, por ejemplo, abajo hacen una observación y ponen 1, se utilizó la bibliografía 1, 5 y 6, ¿sí? Que ustedes van a tener marcado con números romanos, por ejemplo, o A, C y F, pero nos guiamos más por tal lado. De esa manera ustedes me están diciendo, sí, realmente profusamos esa bibliografía, la miré así, y yo voy a ir a la bibliografía y voy a mirar a ver si tiene algo que ver. Pero desgraciadamente con la mayoría no pude hacer eso. Entonces tengo uno solo donde me pusieron los temas, y creo que también la vez pasada hubo también uno que me puso los temas y de dónde sacó. Lo cual simplemente es eso, chicos. Para tal tema usé tal y tal cosa. Yo miro, porque por ahí a veces leyendo me genera duda de lo que escribieron. Si bien todos los temas son bastante sencillos, no generan controversia, pero por ahí está bueno que yo pueda saber de dónde sacaron cada cosa.
Entonces a la mayoría devolví porque faltaba referencia. En el caso de ese grupo, me pareció muy piola que me lo haya dado, vi que en lugar de usar 4 páginas, me usaron 5, dije, bueno, 4 y 5 páginas no hay problema. Ahora, también, yo no sé si de este curso o del otro, tuve gente que me usó 9 páginas. Chicos, eran 3 páginas como máximo. 9 páginas es una locura. ¿Sí? Entonces, yo quiero que quede claro, y voy a aprovechar ahora que se está grabando, la clase que ustedes tienen que dar, aquel grupo que se pase un solo segundo de los 6 minutos, porque 5 es lo que se les da, un solo segundo de los 6 minutos yo lo corto y le pongo desaprobado a todo el grupo. Aquel grupo que en esos 5 minutos no hayan expuesto claramente y bien los temas que se le dieron para que expongan, también le voy a desaprobar. Porque lo vengo pidiendo desde el primer día de clase. Bien, entonces al otro grupo que hice yo le pregunté, gente, ¿ustedes quieren que hagamos o hagamos lo más sencilla? Vamos todos por la regularización y no presentamos nada, no damos la clase y listo. Porque realmente ayer me enojé mucho, porque ayer me parece que agarré todos los peores. Tenía, era como que todo lo que pedían no lo habían hecho, tenían muchas hojas, tenían falta de referencia, un grupo que me mandó un tema que nada que ver. O sea, gente, yo tengo también para mirar de dónde, qué temas para cada grupo. Bien, tengo gente que me ha preguntado porque tuvieron dudas entre ellos si correspondía al número de grupo o al número de tema. Yo le he solucionado cuando me preguntaron. ¿Sí? Tienen llegada a mí, tanto es así que un sábado a la noche me escriben mensajes, no es lo que más me gusta, pero por lo menos educadamente me ponen, disculpe la hora, profe, yo quería preguntar tal cosa. O sea, educadamente me han preguntado, o sea, tampoco tengo por qué enojarme, ¿sí? Porque me preguntan. Pero sí me molesta que no cumplan con lo solicitado. Expliqué varias veces en clase que yo no puedo leer 20 trabajos de la cantidad de hojas que a ustedes se les canta hacer. ¿Sí? Se les ocurre hacer. Entonces, yo, a partir de hoy, los que yo miren que son del 11 en adelante, no cumplen, los voy a devolver, no los voy a leer, los voy a devolver. ¿Sí, chicos? Lo devuelvo, ustedes hacen todas las correcciones que ya estamos hablando ahora, y me entregan, no sé, en 4 días más, ya como para que realmente sean. Y aquellos grupos que han entregado en condiciones van a tener las notas altas. En aquellos grupos que no lo han hecho en condiciones, como primera evaluación, van a tener un 6 o un 7 como máximo. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo igualo para ustedes. Pero no sé por qué les está costando tanto hacerlo claro. Vi dibujos gigantes, ocupando un montón de espacio, y yo decía, ¿me pueden hacer un dibujo que sea visible para explicar? Y me encantaron los dibujos, ¿sí? O sea, los dibujos me parece algo que tiene que acompañar. Los ejemplos es algo que tienen que acompañar. Hay grupos a los cuales devolví y le digo, no me hicieron el... Bueno, hay uno que me equivoqué, por ejemplo, los chicos que les pedí, que les dije que para qué me daban la constante de equilibrio, y después miré bien el tema y la constante de equilibrio. A eso le pido disculpas, ¿sí? Formalmente lo hice por WhatsApp, ahora también lo hago en clase, les pido disculpas, y fue un error mío, ¿sí? Y les pedí, por favor, no le hagan caso a esa parte de la corrección. Pero, por ejemplo, a esos grupos les faltaba un ejemplo, un dibujito, un pedacito que me ocupan el espacio como para mostrarme si van a usar alguna forma de dibujo. Tengan en cuenta que es mucho más fácil cumplir con el tiempo con un video. Con un video, si tienen algún inconveniente, algún compañero de no estar en clase, al menos puede sacar un aprobado simplemente por haber presentado el trabajo. Si está en clase, puede levantar el C6, con alguna pregunta de algún compañero o mía que a mí me genere ese momento de escuchar el video. ¿Sí? ¿Me van a empezar a hacer un poquito más de caso? No, se están yendo todos cuando los empecé a retar. Disculpe, profe, que la interrumpa.
Decime. Usted ayer mandó los mensajes de los grupos que le mandó el comentario, pero yo mandé el trabajo y no me dejó ni un comentario ni una nota en el trabajo. Pero por WhatsApp no había dicho eso. Nosotros somos grupo 9, grupo 24, tema 9. Tema 9. Hay un Sí. grupo al cual le devolví, no sé si es el grupo 24, capaz justo vos sos el grupo 24 y querés que yo te diga delante de todos que sos al que le puse 950 porque cumplió todo menos la longitud. ¿Es eso lo que vos estás queriendo? No, profe, no puso ninguna puntuación ni comentario en el trabajo, por eso le pregunto. ¿No? No. Mira, tengo con un 8, así que voy a mirar. Entonces vos podrás devolverme ese correo hoy mismo. O sea, ponerme, profe, a mí no me mandó ninguna aclaración. O sea, el que adjunté no tiene ninguna aclaración en el archivo que te adjunté. ¿Eso es lo que me decís? Sí, pero porque también dijo en el WhatsApp, justo a nosotros nos nombró sobre eso de la constante de equilibrio, por eso le pregunto, y como no tenía ni un comentario ni ninguna nota, quería saber. Perfecto, no mandé las notas de esto, no te hagas problema, no mando nota porque como recibo después de nuevo, yo ahí termino de cerrar la nota. Fue un solo pero grupo al cual puse 9,5 y les digo que es del otro grupo, es del B, ahora estoy mirando, que había hecho bien, lo único que le bajé el 0,5 porque era un poquito más largo lo que pedía. Fue el único grupo al cual no le pedí que haga ninguna corrección. Me fijo, pues recordámelo ahora por un correo y te envío con la corrección. Dale, gracias, profe. Profe, No, sí. profe, Sí. yo soy grupo 23, tema 10, lo entregué el 19 y tampoco tengo ningún comentario en el campus. ¿No te devolví? No, en el campus no, devolví por correo. Fíjate bueno, al correo del campus. Ahora me fijo entonces. Al correo del campus. ¿Vos lo subiste? Discúlpame. Sí, yo lo subí el 19 Listo. a las 0, creo que lo subí. Perfecto. Si fuiste vos el que subiste, es a vos a quien el correo que yo copié del campus y lo mandé desde mi Gmail. Dale. Entonces, Sí. ahí miro. Me fijo en el correo también, profe, porque me estuve fijando en el campus. No, en el campus no. Yo hice todas las devoluciones por correo directamente a esa persona porque la verdad es que no sé hacerlo por el campus, digo la verdad. Y por otro lado me quedé con la duda, como les dejé solamente espacio para dos presentaciones, no sabía si eso les generaba algún cambio. Yo bajo todos los archivos, una vez que lo tengo todos bajo, ahí voy de a uno mirando y tengo varias ventanitas abiertas con el tema de los números de grupo, el número del qué tema le toca a cada uno. Bastante desorganizada estuve yo a la hora de armarme todo eso y tengo muchas ventanas abiertas, entonces me complicó. ¿Sí? Pero eso es una cuestión mía nomás. No. Lo otro sí, chicos, necesito que cumplan el tiempo. Tienen que exponer, fíjense, acá tengo 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, 7 grupos, tendrían que ser 7 grupos, tienen que exponer. Y de algunos son 2. Con lo cual tengo 9 grupos que exponen 1 hora y media. Todos tienen que tener su momento en que se ponen hasta que pueden compartir, ver si se escucha, empezar a compartir, después cerrar, hacer alguna pregunta a algún compañero que no entendió, lo cual no les cambiaría la nota a ustedes, ¿sí? Obviamente que si ustedes pueden responder la pregunta del compañero, pueden subir nota, pero no bajarla. Si yo hago alguna pregunta, sí, porque necesito saber algo más que por ahí no se escuchó bien, no, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que 1 hora y media nos alcance para todo esto? Por eso es que estoy tan exigente con los 5 minutos, ya lo había comentado. Y por eso me estoy apurando. Sí, tal cual como lo que dice el Word. Por eso yo devolví ahora al primer grupo que están mucho más cerca de la fecha, el segundo grupo todavía tiene un poquito de tiempo, ¿sí? Por eso me puse todas las pilas para trabajar desde el grupo del trabajo del tema 4 al tema 10 y devolver cuanto antes. Con los otros grupos que tienen un poco más de tiempo, son con los que me voy a poner muy pesada con respecto a las referencias, a la longitud de tema, ¿sí? Y a tocar solo sus temas. Y prometo mirar bien los temas antes de hacer la corrección y no hacer lo mismo que hice con estos pobres chicos que los reté porque pusieron la constante de equilibrio y la constante de equilibrio tenía que estar. Así que 1000 disculpas, ¿sí? Acá encontré la corrección, profe, disculpe.
Y Ah, eso bueno, que dice que saque todo para arriba no lo saco, entonces sí corresponde. claro, no lo saques. Ah, Perdón. está bien, está bien. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando empiezo a mirar que estaban, todos tenían eso. ¿Cómo que todos tienen eso? Ahí miro de vuelta. Y claro, todos lo tenían porque era alguna cosa que tenían que decir. Perdón, pero por ahí estoy sobrepasada por eso está bueno que ustedes también me digan, profe, tal cosa, aclárenme una corrección, porque uno también se equivoca, ¿sí? Pero lo otro, soy pesada porque necesito que ustedes aprendan a dar la información necesaria. Nada más que esa, ¿sí? Por favor. Acá me están preguntando, ¿a qué hora termino? A las 18:45. Bueno, vamos a ver si podemos dar algo de esto. Profe, disculpe, Sí, yo soy del grupo 12, tengo el tema 10 y tampoco recibí respuesta de mi trabajo que subí hace 10 días. debería, ¿fijaste en el correo? ¿Quién sos? Maurel, no recibí tampoco en el correo, ningún Parece correo en que el spam tampoco. bueno, justo estoy con la computadora, tengo el Gmail. Fíjate por las dudas, porque por Gmail te pasé. Fíjense que no los tengan en el spam. Si ustedes ven que lo tienen en spam, ahora mismo me mandan por WhatsApp, no privado, sino en el grupo, pónganme, profe, a mí no me llegó, soy fulano de tal, tema tal, así como tal cual como me está diciendo ahora. Grupo tanto, tema tal, cosa de que. Sí, pero en teoría te tendría que haber mandado, Maurel. Vos sos el que tenés de nombre Philip, ¿verdad? ¿Verdad o no? Sí, profe. Bien, pues me encanta tu nombre, entonces me acuerdo. Sí, Philip, creo que te mandé, pero controlá y me lo pedís, no hay ningún problema por WhatsApp. ¿Sí? Lo mismo para cualquiera de ustedes, chicos. Si no les llegó el correo, me avisan. Sí, le pongo mi nombre, número de grupo también. Por favor, número de grupo, tu nombre, o sea, recordame. Si querés, mandame tu correo, ahí ya así yo lo copio de ahí, te lo mando. ¿Sí? No hay ningún Sí, problema. profe. Nada más, chicos, ninguno otro me quiere decir nada. ¿No? Bueno. Vamos a ver entonces la unidad 7, que sería la última unidad que me van a tener que aguantar a mí hablando y hablando y hablando y hablando, que es la de electroquímica. Vamos a arrancar con los procesos vinculados a la electroquímica. La electroquímica hace uso de procesos del tipo redox, es decir, reacciones químicas del tipo redox. Como su nombre le indica, redox viene de reducción y oxidación. Cuando hay un proceso redox, lo que hay dentro de esa reacción química son transferencia de electrones, es la transferencia de electrones. Esa transferencia de electrones se genera entre distintas especies involucradas en esa reacción general. Así como cuando la primera vez vimos reacciones químicas, veíamos que las reacciones químicas no son algo tan ajeno a nosotros y podíamos citar diferentes ejemplos de reacciones químicas. Entonces me pareció interesante poder arrancar la clase también mostrándoles que las reacciones del tipo redox también nos están acompañando y a veces nos estamos dando cuenta. Y creo que en ese momento también hablábamos del metabolismo de la glucosa como un ejemplo. ¿Sí? A nivel celular, nosotros obtenemos energía a partir de la oxidación de la glucosa, la formación de dióxido de carbono y agua y energía. Y fíjense que esta es una ecuación, una reacción de combustión. ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron viendo reacciones de combustión? Son un tipo de reacción de combustión. La diferencia es que estoy partiendo de un sólido, la glucosa. Acá estamos viendo la formación del herrumbre. Casi todos, por no decir todos, los metales son estables en la naturaleza en su forma oxidada. Yo creo que alguna vez lo hablé con ustedes y les comenté que justamente ese es el mayor desafío a la hora de poder adquirir metales preciosos o simplemente sacar los minerales de las minas, porque se tiene que llevar a cabo un proceso químico para separar ese óxido. Sin embargo, esto sucede al revés. Nosotros normalmente tenemos una reja de hierro o algún elemento de hierro, lo dejamos
al sol, a la lluvia, ¿sí? Y sí o sí están en contacto con oxígeno. Eso es lo que nos va a generar este herrumbre, que desde el punto de vista de una nomenclatura clásica, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? Óxido... no me acuerdo. A ver quién lo ayuda. Una Óxido. valencia en... Agarra la tabla periódica, vamos a Ferroso. practicar un poquito. ¿Te parece que el hierro está trabajando con 2 ahí? óxido férrico. Óxido férrico, ¿sí? El hierro está trabajando con valencia 3 y el oxígeno, como ahora vamos a recordar, está trabajando con su número de oxidación número 2, menos 2, que es clásico para los compuestos donde el oxígeno se encuentra combinado y no es un peróxido, por eso es menos 2. Bueno, después vemos, por ejemplo, como un óxido metálico puede ser reducido por carbono. Esto ya es un poquito más, no tan cotidiano, digamos, otras ecuaciones. Pero podemos observar cómo, obviamente, como habíamos estado hablando, para poder obtener cobre, por ejemplo, necesito partir, obviamente, del sólido estable, que es una molécula oxidada de cobre, frente al carbono, donde el carbono se va a hacer amigo, por ahora déjenme usar esa terminología, después veamos pila, vamos a entender mejor, del oxígeno se va a oxidar y va a dejar reducido al cobre. Esta es una redox. Algo parecido pasó con el aluminio frente al herrumbre, al trióxido de hierro, o lo que es lo mismo, óxido férrico. Como decíamos hoy, un proceso redox, una reacción química del tipo redox, está relacionada con transferencia de electrones. Solamente tengo redox cuando hay transferencia de electrones. Esta letra negra, ¿se alcanza a ver? ¿Claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Si no, después cambiaba el color. Bueno. Fíjense que generalmente vamos a hablar, no general, siempre en una reacción redox tenemos que hablar de oxidación y de reducción. Cuando uno habla de reducción siempre toma como idea de que la sustancia que se oxida gana oxígeno. La sustancia que se reduce pierde oxígeno. Pero es mucho más que eso, sin embargo. Pero siempre en nuestra cabeza, como hablamos de oxidación, nos suena oxígeno, por lo tanto tomamos oxígeno. Sacamos reducción. ¿Sí? Esta es una definición que si lo buscan en los libros la van a encontrar también. Pero ¿qué sucede? Como hay transferencia de electrones, va a haber elementos que ganen electrones, no que se formen iones, que ganen electrones, y hay elementos que pierdan electrones. En esa transferencia de electrones, de ganancia y pérdida de electrones, va a hacer que haya una variación en el número de oxidación de esas especies químicas. Vamos un poquito más atrás. Si me deja. Fíjense, el cobre acá, yo lo tengo con número de oxidación 0 y el cobre pasa a más 2. El cobre ha ganado o ha perdido electrones para volverse cada vez más positivo. Pierde electrones. Pierde electrones. Da electrones. Mientras que el oxígeno, al no estar combinado, es 0. Y acá pasa a ser menos 2, ¿se acuerdan? Combinado. Se vuelve más negativo. ¿Gana o pierde electrones? Si se vuelve más negativo, gana electrones. Gana electrones. O sea que yo lo puedo ver en esta recta numérica, que cuando una sustancia, una entidad química se oxida, aumenta su número de oxidación, mientras que se reduce, disminuye su número de oxidación, con lo cual estamos diciendo que durante una oxidación está sacándose electrones, está perdiendo electrones, los está donando, transfiriendo
a la especie que se está reduciendo. Con lo cual yo no puedo entonces hablar de transferencia de electrones y definir quién gana y quién pierde, ¿sí? Esos electrones, quién le da y quién recibe esos electrones, si no conozco, no recuerdo lo que son las reglas de los números de oxidación, que recién las pusimos. Vamos acá. Voy a pasar de largo eso, total acá la voy a explicar de vuelta. Este cuadro que está acá es como a mí me gusta explicar redox. Este cuadro me está diciendo que tengo una sustancia que se oxida, que al oxidarse, como vimos recién en esa recta numérica, pierde electrones porque aumenta su número de oxidación, se hace cada vez más positivo. En una recta numérica me muevo hacia la derecha. Al hacerme cada vez más positivo, estoy perdiendo electrones. Conjuntamente, coexistiendo, es decir, en el mismo momento, en la misma reacción química en la cual una sustancia, una entidad química se oxida, va a existir una sustancia, una entidad que se reduce. ¿Qué va a hacer? Va a ganar esos electrones, los va a tomar, se le va a hacer transferida a ella esos electrones que alguien perdió, que quien perdió la oxidación. Y hablo de equivalencia de electrones. Todos los electrones que se pierden en una reacción redox, ¿sí?, de oxidación, lo va a ganar la especie que se reduce. Al ganarla, va a moverse hacia la izquierda de esa recta numérica, haciéndose cada vez más negativo, es decir, disminuyendo su número de oxidación. Pero esta que se oxida necesita que alguien se reduce, porque si ella pierde electrones es porque a alguien le está dando sus electrones. ¿Sí? Entonces, esa que pierde necesita que alguien los gane. Por lo tanto, esa que se oxida se convierte en un agente reductor. ¿Sí? Va a existir un agente reductor. Y la que ¿por qué? Porque está exigiendo que alguien se reduzca. Y la que se reduce solo va a poder ganar electrones, hubo alguien que perdió. Por lo tanto, la que se reduce se convierte en un agente oxidante, obligando a que haya alguien que se oxide. ¿Se entiende lo de agentes? Por eso se dice que existen agente reductor y agente oxidante. Después está explicado más con letras, ¿sí? Yo acá simplemente en este cuadro. Si ustedes comprenden este cuadro, pueden explicar tranquilamente un proceso redox. Bueno, acá lo muestro entonces, para poder saber si es o no un proceso redox, que tengo que ponerle a cada una de las sustancias que tengo involucrada en la ecuación química, le va a corresponder a cada elemento un número de oxidación. Un número de oxidación que se lo voy a colocar a la ecuación química, de tal manera de poder saber primero si es una redox. ¿Cómo voy a saber si es una redox? Si varió. Fíjense, el carbono pasó de 0 a más 4, varió. ¿Se oxidó o se redujo? Se oxidó. Se oxidó. Entonces, el carbono. ¡Ay, qué lindo que hago yo! Se oxidó. Si se oxida, ¿qué necesita que suceda a otra sustancia química? Que haya un agente oxidante y gane los electrones que perdió. Claro. Él va a ser un agente reductor porque necesita que alguien se reduzca y la única forma de que él se oxide es porque hubo un agente oxidante, que fue lo que quiso decir el compañero. Ahora mi pregunta es, ¿quién se redujo? ¿Quién es ese agente oxidante? El cobre. El cobre. El cobre pasó de más 2 a 0, disminuyó, es una reducción y es un agente oxidante. Estas ecuaciones, como más o menos ustedes pudieron ver, existen. Sencillas, algunas un poco complicadas y la mayoría de ellas demasiado complicadas para balancear simplemente colocando un coeficiente, mirándola de lejos, calculando y poniendo estos coeficientes como le pusimos. Por eso, fíjense que acá van a ver esto, yo estoy matando la clase a los chicos de práctica,
con lo cual si me odian mis compañeros de práctica tienen razón, pero fíjense, acá tenemos ácido clorhídrico al cual le estoy agregando un metal. Ese metal va a reaccionar químicamente con el ácido clorhídrico, me va a generar una sal, y la existencia de un gas es el que yo estoy viendo que burbujea. ¿Por qué? Porque el gas tiene mucha menor densidad, con lo cual va a liberarse a la atmósfera, ¿sí? Esto también es una ecuación del tipo redox. Si yo le pongo los números de oxidación, me voy a dar cuenta que es redox. ¿Qué sucede con un proceso que no es redox? No varía su ecuación. Fíjense, ¿se acuerdan cuando ustedes determinaron la existencia de cloruros en destilación? ¿Hicieron eso o no? Chicos, ¿se acuerdan si hicieron? Lo explicaron, No se profe, vio pero no pudimos puntualmente hacer. en el laboratorio virtual que hicimos, pero sí lo explicaron. Lo explicaron. Bueno, fíjense. Esta, el cloruro, el nitrato de plata, forma cloruro de plata y nitrato de sodio, por ejemplo. ¿Sí? Acá me va a quedar atrás justamente de este que no me deja ver. Pero esta no es redox, ¿sí? Cópienla en su cuaderno y la clase que viene me van a decir por qué no es redox. Pónganle todos los números de oxidación y me van a explicar ustedes por qué yo dije que esta ecuación no es redox. ¿Sí? ¿La pueden copiar en su cuaderno? Nitrato de plata más cloruro de sodio me genera cloruro de plata más nitrato de sodio. ¿Sí? ¿Copiaron? Tapa, profe, la ventanita. Sí, no sé qué hacerle a la ventanita. Ahí parece que se aparece un poquito. Ahí se ve mejor, ¿eh? Ahí está. ¡Ay! Volvió la ventana malvada. Si yo pudiese decirles de qué es esa ventana, pero no tengo idea. Nada hay abierto atrás. Bueno, les escribo. Atrás lo que ustedes tendrían que tener escrito es NaNO3. Atrás de esa ventana está esta sal. Ahora que la escribí abajo desaparece. Pero mira. Bien, bueno, eso es de tarea. Y esto les muestro nomás. Porque esta les gusta a ustedes. Y a primera vista se ve que en esta ecuación no hay ningún cambio de los números de oxidación, porque no varía la cantidad de la cantidad de moles de cada elemento. En ambos casos, el sodio sigue con +1 en ambos casos, el nitrógeno sigue con +5 en ambos casos, el oxígeno con -2, y el cloro con -1. Exactamente, muy bien lo que dijiste. Por lo tanto, no es redox. ¿Sí? Entonces, fíjense que para poder determinar si una reacción es redox, si yo la tengo escrita la ecuación química, simplemente colocando todos los números de oxidación, yo puedo determinar eso. Y esto que me encantó porque ayer lo encontré y lo agregué, que no sé si ustedes lo tienen, en el PowerPoint que tenían, tienen esto para divisar. Con esto vamos a arrancar la clase que viene. Hoy, chicos, me fui de hora, me fui como 2 minutos. Ustedes tienen clase en... Al final, Filip, vos conseguiste, ¿no? Porque acá acabo de leer tu mensaje. No, profe, a mí no me llegó nada. Ah, no te llegó. Bueno, ya te mando dos. Bueno, gente, nos vemos mañana. Quizás yo los vea un ratito. Ahora yo hablo con los profes de práctica a ver qué les conviene a ellos, que sea antes o después la teoría. Y sí. Vuelvo a decir, en cada temita van a tener más de una. Y yo estaba mirando las otras eran, por ejemplo, elegir una opción. Acá está un poquito más, porque son temas más complicados. ¿Sí? Con lo cual también, por eso yo estoy planteando
tener mayor tiempo. Igual los profes de práctica están por hacer, a ver si el tiempo que les lleve a ellos, ustedes van a tener el doble de tiempo. Con lo cual, sabiendo mucho, lo van a poder hacer. O sea, no dejen de estudiar, chicos, porque no van a encontrar tampoco las respuestas de una en internet, digamos, ¿sí? Profe, una consulta. En la práctica entra gases y lo que vimos en el laboratorio, ¿no es cierto? En la práctica entra todo lo que dieron. Fíjense que ahí en el cronograma está entre paréntesis los temas que entran, ¿sí? Está. Sí, eso no. Disculpame, pero no lo recuerdo, ¿viste? Por eso te mando ahí que mires. Profe, ¿dónde veríamos las devoluciones de los trabajos teóricos que enviamos puntualmente? En un correo. Yo lo que hago es, la persona que me lo envía, yo tomo el correo, lo copio, el correo electrónico que tienen en el campus, y a ese lo copio en mi correo y hago la devolución ahí directamente. Ah, ok, ok. Generalmente, o sea, si solo devuelvo al alumno que me entregó, con lo cual el resto del grupo se supone que se avisen entre ustedes. Ok, profe. Bueno, niños, que les vaya muy bien mañana, ¿sí? ¿Puede ser la teoría antes del práctico? Capaz que sí, no sé. No sé. Todo depende de lo que me digan mis compañeros también, ¿sí? Es que de Porque esa yo forma, no estoy en el arranque. Si ellos quieren tomarlo solitos, no hay problema. El tema es que yo no estoy en el arranque, pues estoy justamente con electromecánica a esa hora. ok. Eso nomás lo único que puede llegar a pasar, digamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu pregunta? ¿Puedo saber? Porque si se hace primero, o sea, la teoría se programa y se abre el cuestionario. Entonces, si se hace primero, si se hace último, no hay mucho tiempo de perdón para entregar los prácticos si hay algún error de conexión. Ah. Bueno, no hay problema. Yo no puedo estar, si mis compañeros, yo les pedí igual, vuelvo a decir, les pedí a ellos que entren y miren, ¿sí? Las preguntas, porque lo que no quiero es que los guíen mal. ¿Se acuerdan que la vez pasada, sin querer, Marisa les dijo de una determinada manera que le pareció que ella podía hacer, y cuando me preguntan a mí en el grupo, digo, no, es diferente, y por ahí está bueno también que rindan todos juntos en el arranque, porque está bueno, porque están todos los docentes, estamos juntos ahí en el mismo, todavía no se separaron en los grupitos que separan ellos. Por ese lado, por ahí está piola, estemos todos juntos. Total, al estar todos juntos podemos mirar cada uno una línea diferente. Yo puedo estar con el primer grupo, con el B yo puedo estar al inicio, con ustedes yo puedo estar al final. Necesito que los profes de práctica o no den información, ¿sí? O no respondan, porque también si responden mal, no, a ver, yo no le puedo dar el puntaje al alumno porque el profesor le respondió mal, porque el profesor no tiene por qué responder, digamos. ¿Está? Y por ahí sin querer, porque lo último que quiere Marisa y cualquiera de mis compañeros como yo es guiarlos mal, lo último que queremos. O sea, no lo hacemos a propósito. Entonces, por ahí yo les pongo a ella o los pongo al profe que les da una idea de una manera errónea, y no quiero problemas con mis compañeros porque yo sé que son buena gente. Sí, eso nomás. Ese es el único problema que tengo. Pero si los chicos me dicen que no tienen problema en arrancar, y yo les explico que ustedes están queriendo la teoría primero, la mayoría quiere teoría primero, pues también. Bueno, yo les voy a pedir a mis compañeros qué posibilidades hay de que ellos tomen solitos la teoría primero y que arranquen. Yo creo que no van a tener ningún inconveniente, pero vuelvo a pedirles, por favor, ustedes no expongan a mis compañeros preguntándole, o sea, limítense a lo que ven y responderlo según lo que ustedes creen que es. Después cualquier cosa, si quieren lo hablan conmigo y vemos si algo está mal, se puede obviamente corregir, que fue lo que pasó en el primer parcial. Se corrigieron todas las anomalías que habían en el campus, como debe ser, porque las respuestas estaban mal tildadas como correctas,
en mi caso, y no hubo ningún problema, así que pueden hablarlo conmigo, no hay inconveniente. ¿Sí? Última. Habla nomás, Martín. Corazón, ¿qué tema tenés? No, no, Martín, no te corregí, porque me limité a corregir todos los que estaban relacionados con equilibrio y cinética química. No, no corregí todavía. Ahí me respondió mi pregunta también. Yo iba a preguntar por el tema 14 precisamente porque escucho todos devolución, y yo, a mí no me llegó nada. No. Devolví del 4 al 10, que son los chicos que tienen la parte de equilibrio y cinética, pero cuidado porque con ustedes, vuelvo a decir, yo miro, no da la longitud, no tienen las referencias, los devuelvo como está y les digo, saquen, o sea, o preséntenlo en condiciones y ahí recién yo controlo, ¿sí? ¿A qué se refiere con referencias? Perdón. O me vas a poner, por bibliografía. Ejemplo, sí. Sí, o ok. Yo dije, otra vez controlé explicar lo mismo. Dulce. Bueno, Martín, escúchame, ¿vos ya sabés que no cumplís todo eso? Listo, hace una cosa, me mandás ahí al grupo de todos, profe, tema tal, no lo abra, pues yo lo voy a sacar de mi Drive, ¿sí? Porque ahora que estoy sin computadora tengo que guardar todo en Drive, lo saco del Drive y me vuelven a entregar y me avisan cuando lo entregan, ¿sí? Pero por favor, no se vayan muy lejos para que yo pueda revisar y devolver. Pero en longitud, ¿te vas de 3 páginas? Bueno, mira. Decía 4 la consigna, de 2 a 4 decía el... De 4 considerando, sí, Joel, pero 4 considerando la portada, ¿sí? O sea, de info, 3, ¿sí? Con la portada ustedes ocupan ¿No decía así, página. profe? ¿No decía 4 de información? Bueno, mira. Sí, así mismo decía, perdón, profe, pero decía, contaba la portada, contenido de 2 a 4, una hoja de anexo de lo que creamos conveniente y la bibliografía. Bueno, me fijo entonces, si es así, si es 4 solo de información, gana. Sí, decía mínimo 2 y no más de 4. Nosotros utilizamos, bueno, teníamos imágenes, pero claro, las imágenes comen un poco de espacio. Media. Pueden disminuirla. 3 y media y usted no nos dijo nada. Sí, yo le juro que antes de entregar hice eso. Le puse ajuste cuadrado al texto para que quede al costadito y reduje la imagen. Pero claro, sí, cumplimos justo con las 4, por eso. Arial 10. Así es, exacto. Pon un 10 de Arial, por ejemplo, que es bien legible, pero un 10 de otras letras que por ahí son realmente muy pequeñas, no, porque tampoco es la idea que la profe se quede después re chicata, ¿sí? La idea es que haya la información correcta en el... O sea, yo quiero que sepan hacerme resúmenes, de tal manera que yo si de última tengo alguna duda, algo más, lo marco y nada más, pero no... En mi caso, también para que sea legible y entendible, a mí me tocó explicar lo que es ley de Hess y tengo una secuencia de fórmulas explicando detalladamente con un ejercicio y eso me toma espacio en la carilla, entonces, no sé, a lo mejor me gustaría que contemplen eso. Llego justo a las 4, con imágenes, con fórmulas, con todo. Por eso pregunto puntualmente y detallar que la bibliografía está en la última página. Se agregó una página más con la bibliografía. Seguramente que esa imagen de la cual vos me estás hablando la sacaste de un solo libro o de una sola web. Entonces, esas son las referencias. Usé 2 libros puntualmente, uno de la cátedra y uno que encontré. Perfecto. Y me basé en esos 2 nomás. Las imágenes estaban un poco borrosas, entonces busqué imágenes similares en Google nomás, pero la imagen es básicamente la misma. Referencia, el comentario, por ejemplo, solo ley de Hess te tocó, entonces a lo mejor me puedes decir No, ley de Hess, calorimetría.
a volumen Bueno, y a a lo mejor presión me decís que constante. ley de Hess más que nada sacaste de una de la bibliografía, porque el ejemplo ese estaba en esa bibliografía, Ujú. y en cambio el otro tema lo sacaste de tal lado, no hay ningún problema. Yo Ok, necesito ok. que ustedes me demuestren que la bibliografía que están poniendo sea cierta, ¿sí? Entonces yo puedo también controlar y mirar, pero porque por ahí vuelvo a decir, por ahí hay cosas que ustedes, porque generalmente ¿qué hacemos todo? Con el que leemos, sacamos nuestra idea y tratamos de describir lo que comprendimos. Y si entendieron mal, y si en la bibliografía había algún comentario que a lo mejor no se dieron cuenta de cómo tomarlo, si yo tengo más tiempo, yo normalmente todo eso reviso. No fue el caso, este grupo, por eso también lo devolví, pidiéndole la referencia y nada más, pero creo que capaz con ustedes yo pueda tener ese tiempo de poder leer mucho más a conciencia de lo que están presentando. ¿Qué fecha entregan los del segundo grupo, Joel? Porque no tengo acá el cronograma y si vos te acordás. A todos nos da en el mismo Word el día 26, nos da como fecha de Perfecto. entrega. Sí, Si sí. hay que hacer una corrección el 2 de noviembre y la exposición el 16, si no me equivoco, debería abrir el Word. Bueno, ¿está? ¿Está bien, Martín? ¿Lo tenés referenciado, Martín? Perfecto, no hay ningún problema entonces. Los grupos que cumplen con todo, no se hagan problema, yo lo miro, ¿sí? A ver, fíjense, 9,5 sacó ese grupo porque puso 6 páginas. O sea, cachichén, digamos. Y no tuvieron que hacer ninguna reforma. Yo le devolví, le dije, está perfecto, no hace falta que vuelvan a entregar. Me corrijo, profe, fecha de exposición 16 o 17 de noviembre, dice. Las otras dos fechas que Exacto, le ahí me hice eran sale mejor incorrectas. porque son lunes o martes. Bien, sería el 17 para ustedes. Y el otro grupo debe ser el 10. Con lo cual, yo tengo una sola clase, porque hoy estamos a 27 de octubre, hoy tiene la última clase. Tengo una sola clase para dar redox ay, ¿cómo hago? Bueno, yo tengo una sola clase más con ustedes. Así que me llegó el agua al cuello a mí también. Mía, ¿sí? Porque ustedes necesitan toda una clase para poder exponerse en muchos grupos. Del grupo de ustedes tengo 2 de cada tema, así que voy a ver cómo los piloteo a eso. ¿Saben? Sí, profe, entonces, si no... Yo por mi si no- parte, a ver. perdón, Maurel Garcete, por mi parte no habría problema en si arman, no sé, una clase aparte. Yo dispondría mi horario para hacerlo fuera de horario de química, no hay ningún problema. Pero hay algunos compañeros que podrían hacer eso y hay otros que no podrían, por ejemplo, darle una prioridad a los que no pueden modificar ese horario para hacerlo en otro horario, Sí, aunque sea fuera del espacio. yo sé que están complicados con los horarios, pero también sé de asignaturas que toman parciales a la hora que quieren. Así que de última, voy a hablar con el director de materias básicas y voy a exponer la necesidad de ISI que le den una prioridad así como álgebra toma cuando quiere los parciales un día que no existía las fechas, nosotros todo tratamos de poner, ustedes vieron, de usar solamente los horarios de ustedes. Así que vamos a ver si puedo pelear. Pelear para que también me den la oportunidad de que ustedes puedan y hacer de última una votación para poder tener, porque lo peor es que después se toman en el coloquio, entonces en el parcial estos temas, entonces es bueno que estén presentes, Algo que hizo en Paradigmas, por ejemplo, el profesor, el video nos pidió que lo subamos al campus, cosa